bien, es momento de la entrevista. Esta mañana se encuentra con nosotros el abogado especialista en Derecho Electoral, Carlos Blancas, quien precisamente hace unos días ha publicado la reedición de su libro Derecho Electoral. ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, Lisette. Encantado de estar en este programa. Listo para desarrollar la entrevista. No, gracias a usted por haber aceptado esta entrevista. Para comenzar, por favor, debemos aclarar algunos términos que quizás para la ciudadanía que nos está viendo no son muy claros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre derecho electoral y sistema electoral? Bueno, el derecho electoral es un concepto más amplio porque el derecho electoral engloba una serie de instituciones, una serie de conceptos, uno de los cuales es el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral se refiere al procedimiento que se utiliza para elegir las autoridades, especialmente para elegir el Congreso de la República, y en ese proceso electoral pues se pueden utilizar, de hecho se utilizan en el mundo diferentes sistemas electorales, ¿no? Pero el derecho electoral comprende otras instituciones, comprende los conceptos del derecho de sufragio, la tipología de las elecciones, la administración electoral, los mecanismos de participación popular, la administración electoral también, y los partidos políticos, puesto que los partidos son los actores principales de todo proceso electoral. Entonces, el derecho electoral finalmente es un concepto amplio que está referido a todas las instituciones que tienen que ver con el ejercicio del derecho de sufragio para que el pueblo a través de él pueda elegir a sus gobernantes y también participar en ciertas decisiones de alcance nacional. Bien, entonces, en su opinión, ¿cuál es su opinión sobre la normativa electoral peruana? ¿Por qué carece de una sola fuente electoral, ¿no? Porque una sola fuente normativa, diré, un código electoral. Si me podría aclarar, por favor. Bueno, al menos se ha avanzado en lo que es la legislación electoral en el Perú, en tener una ley orgánica de elecciones, más también una ley de los institutos que participan en las elecciones, como son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la RENIEC. Cada quien tiene su propia ley orgánica. Indudablemente, el ideal es tener un código electoral. Este pluralismo legislativo o normativo, para llamarlo de alguna manera, ha sido consecuencia de un proceso histórico y se da también en otras ramas del derecho. No todas las ramas del derecho peruano tienen un código, están regidas por un código. Por ejemplo, el derecho del trabajo también está disperso en una serie de materias o de leyes específicas, puntuales, sobre un derecho o sobre otro, vacaciones, remuneraciones, compensación por tiempo de servicios. En materia electoral, la situación no es tan dispersa, no es tan grave, digamos, porque el hecho de que haya mucha dispersión legislativa complica la aplicación de las normas y también su interpretación. Porque, como digo, hay ciertas leyes básicas en materia electoral, pero claro, lo ideal es llegar a un código, y entiendo que ya hay una serie de proyectos que se han elaborado del propio Jurado Nacional de Elecciones para tratar de unificar toda la materia electoral en un código electoral, lo cual sería un gran avance. Ahora, doctor, las exigencias de la ley para participar en elecciones son cada vez más numerosas, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces, ¿eso no es un problema para el derecho de participación ciudadana? Bueno, depende, ¿no? En el caso de lo que es el derecho de sufragio, yo diría más que nada se han ido estableciendo requisitos adicionales en materia de lo que se llama el derecho de sufragio pasivo. El derecho de sufragio tiene dos aspectos: el aspecto activo, que es el hecho de votar para elegir
nuestros representantes, y el sufragio pasivo, que es el derecho a ser candidato, o sea, a postular a los cargos de elección popular. Respecto a esto último, al derecho de sufragio pasivo, se han ido introduciendo efectivamente de forma puntual, o sea, parcial, a través de leyes y en algún caso hasta mediante una reforma constitucional, una serie de limitaciones que van a responder o pretenden responder a cierta problemática que se ha planteado en el país. Básicamente, dos grandes temas, ¿no? El tema de la corrupción y el tema del terrorismo. Entonces se han introducido normas que prohíben postular a los condenados, o en algún caso a los procesados que tengan sentencia de primera instancia por delitos de corrupción, delitos en contra del Estado, delitos de terrorismo, y por ahí se han agregado algunos otros delitos. O sea, lo que se está pretendiendo es cuidar la calidad de la representación, que no sean elegidos como representantes personas que tengan un prontuario policial o penal, que tengan antecedentes negativos y que no son por eso ejemplares para actuar como representantes de la población. Pero en lo que son los mecanismos de participación popular, directamente tipo el referéndum o la revocación de autoridades, creo que los requisitos que establece la ley son los apropiados, aunque siempre en base a la experiencia pueden irse corrigiendo algunos aspectos. Entonces, doctor, ¿se podría decir que usted está de acuerdo, como señala la ley, que si un candidato omite o falsea información en su hoja de vida, debe ser excluido del proceso electoral? Sí, yo creo que un requisito básico que debe exigirse a todo candidato es que diga la verdad. Claro. Si un candidato empieza por mentir, entonces ya no es confiable, ya no merece ser elegido representante. Ahora, lógicamente que las autoridades electorales deben tener cuidado en calificar las declaraciones juradas, porque a veces han habido malas interpretaciones, ¿no? Si, por ejemplo, un candidato es accionista de una empresa y la empresa tiene un automóvil y se dice que el candidato no declaró el automóvil, pero el automóvil en realidad no le pertenece a él, pertenece a una persona jurídica. Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Para que no se convierta esto en algo imposible de cumplir. Pero creo que el exigir que la declaración jurada diga la verdad sí es algo plenamente válido. Igualmente, entonces, doctor, ¿está de acuerdo con la exclusión por la promesa o entrega de dádivas durante las campañas electorales? Bueno, eso siempre me ha parecido a mí un poco exagerado, ¿no? Porque la verdad es que en todas las campañas electorales siempre hay algún tipo de obsequios o de regalos. El electorado de alguna manera espera que le regalen un polo, que le regalen unos lapiceros, que le regalen, no sé, cualquier objeto. Lo que tiene que cuidarse es que no se trate de donaciones de mucho valor, ¿no? Primero porque obviamente hay que evitar que el voto se compre. Y en segundo lugar porque si un candidato hace donaciones muy importantes, habrá que preguntarse de cuánta financiación dispone para realizar esas donaciones o esos regalos. Exacto. Y eso podría ya llevarnos a otro plano, ¿no? Es decir, yo creo que en principio está bien limitar cierto tipo de obsequios o de regalos al electorado, pero las cosas pequeñas que sí están permitidas por la ley, como digo, los ejemplos que he puesto, polos, lápices, muchas veces las campañas electorales en el Perú, como las elecciones presidenciales y generales son en abril, coinciden con la época escolar y entonces los candidatos regalan cuadernos o lápices para los niños, para los hijos de los votantes. Eso creo que se puede permitir porque no creo que altera sustantivamente el equilibrio que debe existir en un proceso electoral. Bien, ahora doctor, hablemos de su libro. ¿Cuáles son los principales cambios de la segunda edición de su libro Derecho Electoral? Bueno, los cambios se han debido a dos motivos, básicamente. Uno, en algunos casos he ampliado la parte teórica
¿no? Del libro. Me refiero en especial el tema de los partidos políticos. Creo que en el capítulo de partidos he ampliado la parte teórica porque era importante precisar, digamos, cuál es la problemática actual, no peruana, sino mundial, de la cual el Perú también obviamente es un reflejo de los partidos políticos, ¿no? Hoy día en el mundo hay una crisis de partidos, en el Perú se habla mucho de esto, porque indudablemente nuestra crisis de partidos es muy aguda, pero hay que reconocer que en el mundo hay un cambio muy importante del tipo de partido. Hemos pasado ya hace una buena cantidad de años de los partidos llamados de masas que dominaron la política mundial desde finales del siglo XIX hasta algunos años después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, alrededor de 70 años, que han sido poco a poco desplazados por nuevos partidos que funcionan más bien como plataformas, ¿no? Organizadas en torno o a ciertos líderes o a ciertos planteamientos. Partidos que por lo tanto carecen de la cohesión ideológica y de la disciplina que es propia de los partidos de masas. Por supuesto, este tipo de partidos todavía existen. Buen ejemplo son los partidos ingleses, que son partidos pues, que se remontan a hace más de un siglo o siglo y medio, en el caso del Partido Conservador, y que son partidos de masas y que tienen una gran disciplina interna y, por supuesto, una identidad ideológica muy clara. En Alemania todavía subsisten partidos de masas, en España también, pero en Italia, por ejemplo, el sistema de partidos prácticamente fue dinamitado, y fue dinamitado en los años 90 por una crisis originada por la corrupción, cuando se comprobó que la corrupción era generalizada en el país y a través de los partidos políticos, prácticamente los 3 o 4 grandes partidos políticos que existían desaparecieron, todos se disolvieron y surgieron una serie de agrupaciones nuevas que algunas también ya han desaparecido porque son agrupaciones frágiles y a veces no subsisten más allá de una elección. Entonces, este es un tema que en el libro se ha ampliado. Perfecto, muchas gracias por la aclaración, doctor. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Le debo felicitarlo por la segunda edición de su libro. No, muchas gracias. Estoy dispuesto a colaborar en estos temas que son muy importantes para el desarrollo democrático del país. Y a ustedes les reitero mi disposición a participar en cualquier evento que consideren necesario. Muchas gracias, igualmente. Bien, es momento entonces de ir a una pausa y retornamos.